Hola, chicas, chicos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? Pues nada, mucho ánimo y hay que proseguir, ¿de acuerdo? Bueno, recordáis que estábamos aquí viendo eh, en este apartado que os puse en la sección 1 y vamos a iniciar el estudio de la métrica, es decir, vamos a estudiar el verso, su medida y su rima. ¿De acuerdo? Los contenidos los tenéis en estas páginas, en la página 120, 121, 122 del libro de texto, ¿de acuerdo? Aquí vamos a estudiar pues todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué es un verso? ¿Cómo se miden? ¿Qué licencias hay? Es decir, ¿qué permisos hay a la hora de construir versos? ¿Cómo se llaman los versos? ¿Cómo se clasifican en versos de arte mayor y de arte menor? Y por último, vamos a estudiar un poquito la rima, ¿de acuerdo? Bien, podéis hacerlo tanto por aquí el estudio como por un enlace que yo os dejé aquí, que este enlace pues nos lleva aquí a esta otra presentación en PowerPoint que está muy didáctica y os recomiendo que la hagáis, ¿de acuerdo? En la que se nos va pues a estudiar, vamos a estudiar todas estas partes, ¿de acuerdo? En principio, la diferencia entre prosa y verso. Prosa, pues nada, es un renglón que se llega hasta el final y se escribe y no hay ningún ritmo, a diferencia del verso, que son pequeñas unidades en las que hay una medida y una rima y sí, hay unos acentos determinados. Aquí tenéis un ejemplo de prosa y un ejemplo de verso. Aquí ya nos habla un poquito de la métrica que nos vamos a dedicar pues a la verso, a la estrofa y a un poema. ¿Qué tenéis que distinguir? Pues cuando veáis un poema vais a distinguir los versos, en este caso tiene 9 versos este poema, el número de estrofas, que son combinaciones de versos determinadas. ¿De acuerdo? Se diferencian porque tienen una separación entre cada una de las estrofas. ¿De acuerdo? Este poema se compone de 9 versos y 3 estrofas. ¿Cómo se miden? Pues tenéis que tener en cuenta que a la hora de medir, una cosa son las sílabas normales que nosotros medimos, por ejemplo, calle de los marineros, se mide pues, el número de sílabas, como contamos siempre, 8 sílabas, pero con las sílabas métricas hay que tener cuidado, porque se van a tener en cuenta el acento y las licencias y esos permisos que tienen los poetas para construir los versos. Y no coinciden las sílabas normales con las sílabas métricas. Pueden coincidir, pero la mayoría de las veces no. Vamos a ver el acento. El acento que también lo tenéis aquí en el libro cuando nos habla de los acentos, ¿de acuerdo? Cuando acaban en un número determinado de sílabas, ¿de acuerdo? Pues si la palabra termina en aguda, se le cuenta una sílaba. Aquí, por ejemplo, azul es aguda, se le cuenta así, se pone 7 más 1, no se pone 8, se cuenta 7 más 1, para indicar que la última palabra es aguda. Marineros es llana, queda con 8. Árboles es esdrújula y por lo tanto se pone así 9 menos 1 porque tiene 9 sílabas, pero hay que descontar una porque es esdrújula la última, y el último verso de esta estrofa tiene 8 sílabas. Bueno, cielo tiene 8. Aquí tenéis ejemplos para hacer, ¿de acuerdo? Llena de mujeres pálidas, pues tenéis que, como acaba en esdrújula, sería que habría que restar una sílaba, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer estos ejercicios, es un ejemplo, al final comprobáis aquí a ver si está bien o está mal. Las licencias, los permisos, pues pueden ser de varios tipos. El más común es la sinalefa, que es cuando una palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal o por H, se unen y se cuenta como una sola sílaba, ¿de acuerdo? Aquí habría 9 sílabas normales, pero en sílabas métricas hay que tener en cuenta esto, de que hay, cuando termina por vocal y empieza por vocal, contar una sola. Y se hace este pequeño arquito que se pone aquí debajo, que simboliza que hay una sinalefa. Por lo tanto, tiene 8. Si no la quiere hacer el poeta, porque
encuentra la palabra adecuada o quiere dejar ese tipo de palabra, pues no la une, y entonces se denominaría este permiso un hiato. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver con los hiatos que nosotros conocemos de acentuación. ¿De acuerdo? Se le llama así a este permiso. El contrario a la sinalefa se le llama hiato. Después, con los diptongos y con los hiatos normales, ¿qué ocurre? Pues con un diptongo, como sabéis aquí, se debería de unir ruido. Pues si el poeta quiere que tenga 7 sílabas y lo quiere separar, tiene que poner este simbolito encima, que se llama una diéresis o crema. Y son estos dos puntitos de la diéresis. Y ahí simboliza que quiere separar. ¿De acuerdo? Este tendría, por lo tanto, 7 sílabas. Y utiliza la licencia métrica diéresis. Y con un hiato aquí, por ejemplo, y yo ya había dicho en había, recordáis que había tendría que estar separado, porque es un hiato normal. Pues no, aquí si el poeta lo quiere juntar, es una licencia que se llama sinéresis, que es unir las dos vocales que están en hiato, y las junta para que el poema tenga 8 sílabas. Hay que hacer esa mención y constarlo, que hay una sinéresis en este verso. Bien, aquí tenéis ejercicios, aquí tenéis un ejemplo de cómo es la diéresis y la sinéresis. Aquí os explica cómo serían las sílabas normales y las sílabas métricas, lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Granados en cielo azul, si fueran sílabas normales, en un texto normal, pues contaríamos 8 sílabas, pero al hacer un análisis métrico, tenéis que tener en cuenta que cielo azul, aquí como la última palabra termina por vocal y la siguiente empieza por vocal, haríamos una sinalefa. ¿De acuerdo? Lo mismo con ruido, porque el poeta quiere que tenga 7 sílabas, y lo mismo aquí, que verdes son tus árboles, el poeta quiere que tenga 8, entonces, aunque son 9 sílabas normales, son 8 sílabas métricas. ¿De acuerdo? Porque acaba en estructura. Aquí tenéis que hacer vosotros este pequeño cuadro, ¿de acuerdo? Lo vais haciendo, ¿vale? A ver, colocáis donde vosotros, este sería aquí, que es todas las licencias métricas, y tenéis que ir poniendo vosotros aquí cada uno y lo completáis hasta que esté bien hecho. Lo mismo hacéis aquí, ¿de acuerdo? Aquí también colocáis donde vosotros creáis oportuno, ¿de acuerdo? Lo practicáis, es un buen ejercicio para practicarlo. Y esto, versos de arte mayor y de arte menor, ¿de acuerdo? De arte menor son de 8 sílabas o menos, y de arte mayor de 9 sílabas o más. Esta teoría también la tenéis, recordáis, la tenéis aquí, ¿vale? En el libro de texto. Bien, tenéis que saber cómo se llaman estos versos, ¿de acuerdo? Esto sí que ya lo tenéis que dominar, cómo se llaman los versos según el número de sílabas, ¿de acuerdo? Y lo aplicáis aquí a este ejercicio. Vais uniéndos, ¿vale? Creo que tenéis que unir, sí, las sílabas, por ejemplo, pues sería tetrasílabos, sería así, y tenéis que buscar aquí y clicar donde sería el tetrasílabos. En este caso, si clico en el de 9, pues no lo sé si es cierto o no. Comprobáis vosotros aquí si la opción es la correcta cuando hagáis todos. Hacéis aquí lo mismo, aquí también clasificar según sean de arte mayor o de arte menor, aquí también. Esto de medir versos largos no lo veáis, esto queda para otros cursos de tercero, cuarto y bachillerato. Este tampoco, no leáis nada de él. Aquí tampoco. Y ahora sí, la rima sí que lo vamos a hacer. La rima también la tenéis aquí, recordáis, la tenemos aquí, ¿vale? Que no tiene, dice aquí la repetición de sonidos a partir de la última sílaba tónica de los versos. Entonces tenéis que ver cuál es la última sílaba tónica de cada verso, y en función de si se repiten solo las vocales o si se repiten vocales y consonantes, será asonante o consonante. Aquí también lo tenéis muy clarito, ¿vale?
Tenéis que ver bien la vocal tónica del verso. Entonces la vocal tónica aquí es cuentos, hermanas, mirador, aquí sería OR, sueños, bueno, aquí aldeana, galana. Entonces a partir de ahí es lo que hay que marcar. Y tenéis que ver qué se repite. Pues aquí se repite. Anas no se repite con nada. Con ador no se repite, no se tiene en cuenta. La E con la O en cuentos y en sueños sí se repite, pues se marca. Y es asonante porque solo coinciden las vocales. Y cuando veáis aldeana, que coincide Ana con Ana en este pareado, pues lo que hacemos es considerar que la rima es consonante. Aquí es un ejercicio para que practiquéis los sonidos que se repiten a partir de la sílaba tónica. Entonces en mañana pues habría que hacer mañana, habría que marcar estos. En pájaro pues habría que marcar, la sílaba tónica es en pa, pues hay que marcar a partir de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vais practicando en todos hasta comprobar si están bien hechos o no. Aquí es un ejercicio que hay que buscar qué palabra rima con la vocal color. Tenéis que buscar por ahí y la escribís aquí. ¿De acuerdo? Y aquí vais buscando blanco, pasto, extraño. Blanco, pasto, extraño. Si os fijáis, rima la A con la O, la A, la O, la A, la O. Por lo tanto, será una rima asonante. ¿De acuerdo? Vais clasificando vosotros aquí y lo comprobáis al final. Aquí os viene una pequeña información más sobre la rima asonante. Cuando son ditongos, si os fijáis, por ejemplo, aire y calle. Aire tiene aquí un ditongo, pues solamente se considera la vocal fuerte o la vocal abierta, ¿vale? La I no se considera a la hora de mirar si coinciden las vocales, ¿de acuerdo? Nos pasaba lo mismo aquí con este ejercicio, aquí en este. Fijasteis en cuentos y sueños. Aquí hay ditongos, pero solamente se considera la vocal fuerte, ¿de acuerdo? La abierta. Bien. En los ditongos formados por la U y la I solo se tiene en cuenta el segundo componente, así, ruido rima con pivo. Y en las esdrújulas solo se tienen en cuenta dos vocales, la de la sílaba tónica, por ejemplo en sólido la O, y la sílaba final, la O. La I no se tiene en cuenta. O sea que sólido rima con ópalo, ¿de acuerdo? Porque coinciden tanto la sílaba tónica, la vocal de la sílaba tónica y la última sílaba. Y ya después nos quedan aquí estos conceptos de verso suelto y verso libre, que también los tenéis aquí, ¿vale? Verso suelto es muy sencillo y verso libre también. Verso libre pues es aquel que no se ciñe ni a una rima ni a una medida. Se escribe el verso tal cual cree el poeta y el siguiente verso no tiene por qué coincidir en nada, ni el siguiente ni el siguiente. Escriben según creen que es su mensaje que tienen que dar en cada verso. Es muy típico de la poesía actual, ¿de acuerdo? A diferencia de estos otros que tenéis aquí, que eran determinadas épocas, había la moda de escribir en determinado número de versos, ¿de acuerdo? Entonces aquí no, en esta época actual, por ejemplo, ahora se hace el verso libre. Y después aquí tenemos lo que se llama el verso suelto. El verso suelto, a diferencia del verso libre, es que esos versos quedan sin rima en los versos sueltos, pero lo que sí tienen es un número determinado de sílabas que sí coincide con otros que están dentro del poema, pero la rima no coincide. Entonces cuando analicemos diremos que a lo mejor pues los versos pares riman en consonante y los impares pues quedan sueltos, ¿de acuerdo? Si coincide el número de sílabas de cada uno de ellos. Y ya creo que ya no nos queda aquí nada más por decir. Entonces
los versos blancos no lo vamos a dar, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis ejemplos ahora aquí para hacer, y de acuerdo, entonces aquí tenéis un poema en el que practicar y tenéis que hacer así, tenéis que hacer estos ejercicios. Hacéis y comprobáis. Los acentos, esto no lo vamos a ver, bueno, y lo de sí, lo del análisis métrico, ¿vale? Entonces, que este es un ejercicio que os proponen en el libro. Esto lo vamos a hacer tanto con estos dos ejercicios que vais a hacer, como con estos dos siguientes que están aquí, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahí vamos a hacer pues todos los análisis métricos, que por ejemplo aquí es el ejercicio 3 y aquí el ejercicio 4. Entonces, ¿cómo se hace un análisis métrico? Pues vamos aquí y debemos poner tras cada verso un número y una letra. El número indica el número de sílabas que tiene y la letra indica la rima. Si tienen rima, llevarán la misma letra, los que riman entre sí igual. Y las letras se van poniendo por orden, A, B, C, D, ¿de acuerdo? Como veis hay mayúsculas y minúsculas. Pues mayúsculas si el verso es de arte mayor, es decir, tiene 9 sílabas o más. Y con letra minúscula si es de arte menor, es decir, si tiene 8 o menos de 8. Aquí, por ejemplo, tenemos este poema de Antonio Machado, en el que vemos el número de sílabas que nos viene aquí y cómo se pondría. Este tiene 11, es en decasílabo, por lo tanto es como rima con jardines, rima con violines, tiene la misma letra, A con A, y aquí tenemos corre sutil la brisa, la B rima con risa, Isa con misa, pues tiene la B, solo que este es un verso heptasílabo y tiene 7B minúscula, y ese tiene la misma rima y es en decasílabo, tiene 11B mayúscula, porque es de arte mayor. Y después vamos a ver los que tienen otro rima diferente, ruiseñores con habladores. Ruiseñores es un verso de 7 sílabas, arte menor, y habladores es en decasílabo, de 11 sílabas, de arte mayor, por lo tanto, por eso se pone con la letra C mayúscula. ¿De acuerdo? Y esto de las estrofas lo miraremos en el tema siguiente.